muchas gracias por la invitación. La verdad sí quería contarles en estos 6 minuticos algo que para mí es muy importante en este momento y tiene que ver con mi libro, con mi nuevo libro que se llama Play Living, contarles de dónde salió, cuál fue la idea de eso. Y es que, digamos que en mi vida los juegos, que aquí voy a dibujar un jueguito metido en una caja para no dibujarle todos los componentes, han sido muy importantes. Y lo que yo empecé a preguntarme en determinado momento de tanto jugar juegos era, o sea, aquí yo preguntándome, hombre, ¿será que uno, de tanto, mirando los juegos, ¿será que uno puede aprender cosas? Y la verdad es que me puse en eso un buen tiempo. Tengo muchas anotaciones, muchas cosas que empecé a recolectar. Y yo no sé, pero a mí sí me parece que uno puede aprender muchas cosas de los juegos. Entonces yo me permití escribir un librito, ¿sí? Y ese es el librito que ahora mencionaban que estábamos lanzando, donde planteo esto. Entonces puede ser interesante para muchas personas, ojalá a ustedes les parezca interesante esta idea. Y el libro te explica muchas de las cosas que tienen que ver con juegos, pero también de una vez trae 24 estrategias que uno puede aprender de los juegos. Yo voy a hablar de algunas de esas en estos mini minuticos que tenemos acá. Entonces miremos a ver cómo nosotros podemos aprender ciertas cosas de los juegos. La primera cosa tiene que ver con los objetivos emocionantes. Nosotros en la vida solemos recibir objetivos de otros, ¿cierto? A nosotros nos dice el jefe, mire, el objetivo de este mes es este, y nosotros vamos, digamos, tratando de subir, ¿cierto? Ahí como podemos hacia esos objetivos. Y la verdad es que en algunos nos emocionan y otros no. La gran diferencia que tienen los juegos frente a la vida real es que los juegos siempre son emocionantes. Y cuando uno se mira cómo hacen los juegos para que un objetivo sea emocionante, tiene ciertas características, ¿cierto? Usted va a estar jugando lo que sea, básquetbol, y el objetivo es difícil, meter esa bolita en ese aro. Entonces tiene ciertas características. Cuando uno empieza a aprenderle a los juegos cómo hacer objetivos emocionantes, empieza a adquirir la posibilidad o la facultad de perseverar más y de emocionarse más en ese proceso. La segunda cosa que uno siento yo que le aprende uno mucho a los juegos, tiene que ver con hacer experimentos, ¿cierto? Yo creo que en la vida real uno no hace tantos experimentos como cuando usted juega en una arenera o cuando usted juega con los Legos, etcétera. Hay muchos juegos que le permiten a usted hacer experimentos. Y lo interesante de esto es que de aquí salen muchas cosas. Fíjense ustedes que gran parte de la innovación que uno hace en las organizaciones es supuestamente muy planeada, pero cuando uno ve la historia de los grandes inventores, hay una cantidad de cosas accidentales que nacen de haber hecho experimentos. Entonces, ¿cómo metemos el tema de los experimentos en la vida? Y eso es parte de lo que el libro empieza a preguntarse. La tercera cosa es que resulta que si ustedes compran un jueguito cualquiera, normalmente trae un manualito, ¿cierto? Y ese manualito son las reglas del juego. Uno se lee esas reglas para poder aprender a jugar, ¿cierto? ¿Cómo se juega el juego? Pues ahí lo explican en el manual. Ahora, cuando uno mira el mundo real, pensaba yo, hombre, las reglas de comportamiento están como dadas por la sociedad. Es como si le hubieran mandado a uno unas reglas de comportamiento, uno debe comportarse de esta manera. Y la verdad es que uno podría volverse diseñador de reglas propias de juego. Y eso es un planteamiento completamente revolucionario. Eso quiere decir que yo podría hacer cosas que supuestamente no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo reescribí las reglas. Y el libro pues explora esa posibilidad y hasta dónde es cierto que nosotros podemos inventarnos nuevas reglas de juego en la vida real, llamémoslo así. Hay otra cosa que me parece a mí muy importante y tiene que ver con juegos que yo he jugado en la vida, como por ejemplo, cuando yo jugaba Age of Empires, por ejemplo, que es un videojuego. Cuando uno jugaba Age of Empires, gran parte de lo que uno hacía al inicio era revelar el tablero, ¿cierto? Revelar el tablero significaba que la mayoría de las cosas estaban por descubrir. Y resulta que descubrir, o sea, recolectar más información es una de las cosas que hacemos muy bien en los juegos. Y nosotros cuando nos volvemos grandes jugadores, disfrutamos muchísimo eso de ir revelando más y más información. Ese es otro elemento que yo exploro ahí y digo, ¿cómo nos podemos volver maestros en eso? ¿Listo? Hay otra cosa muy bonita que tiene que ver con los tableros. Si ustedes juegan cualquier cosa, ya sea parqués o lo que sea, ¿usted cómo sabe que va avanzando? Pues porque hay un caminito, ¿cierto? Que le va diciendo, oiga, su ficha está aquí parada y va avanzando.
la verdad es que nosotros podríamos ser unos maestros en hacer tableros de juego para la vida, tableros de avance para ver dónde vamos. Y ese es un planteamiento bien interesante que ahí da para hablar una cantidad de cosas para que uno realmente sienta que está avanzando. Hay otra cosa que me parece que uno hace muchas veces en temas de juego y es lo que uno llama apuestas. Cuando ustedes juegan el baloto o lo que sea, ¿qué significa una apuesta? Una apuesta quiere decir que uno pagó poquita plata, ¿cierto? Pero que el premio es grandísimo si usted se lo llega a ganar. Y resulta que en la vida uno tiene muchas posibilidades de hacer apuestas si uno entiende qué significa esta lógica y descubre uno en la vida muchas ocasiones en las que uno puede apostar poquito con la posibilidad, aunque la probabilidad sea bajita, de ganarse muchas cosas. El séptimo elemento que quería mencionarles hoy es que uno en muchos juegos, por ejemplo en juegos de video, uno termina encontrando un tesoro o algo así, ¿cierto? Lleno de cosas valiosas. Y eso pareciera no pasar en la vida. Pues en el libro yo planteo que no, que uno sí realmente descubre y encuentra una cantidad de tesoros, solo que no les da la forma correcta. Y si uno empezara a darle la forma correcta, entendería que realmente está jugando un juego súper emocional. El octavo elemento son los problemas. Los problemas que enfrentamos nosotros en la vida normalmente son problemas que nos estresan, ¿cierto? Que nos sacan la piedra, que nos sacan canas en muchos casos. Pero resulta que si uno empieza a entender esos problemas más como un desafío, las cosas cambian completamente. Fíjense que cuando ustedes van a resolver un sudoku o cualquier cosa, pues es un problema que se están ganando. Tan, tan, ese es el mío. Usted, bueno, quería contarles dos más, de pronto me alcanzó a pasar Hágale, Guillermo. un poquito, ¿sí? Y el uno tiene que ver con el misterio, ¿cierto? Cuando queremos resolver cosas misteriosas, hay muchos juegos de esto. Resulta que el mundo, la vida está llena de misterios y cuando nosotros empezamos a ver que alrededor de nosotros hay una cantidad de preguntas sin responder, nos podemos volver expertos en esto de la resolución de misterios. Y finalmente, el décimo elemento es la forma como nosotros resolvemos problemas. Resulta que los problemas en muchos casos son súper abrumadores. Y una de las cosas que uno aprende de los juegos es que muchas veces, como ustedes cuando arman un rompecabezas, que van a armar el rompecabezas de un atardecer y dicen, a ver, separemos los azulitos de los rojitos y empezamos a armar pedacitos que tengan coherencia, esa misma metodología se puede usar en la vida real. Listo, pues esto eran las 10 cositas que yo había pensado contarles en este ratico y que hacen parte de todo el cuentazo que yo he hecho en ese libro que se llama Play Living, entre otras cosas, entre otras más. Y yo no sé, a mí esto me ha servido muchísimo, yo veo la vida así y la verdad es que además de que es muy productivo, porque uno consigue cosas que no consigue de otra manera, es muy divertido. Listo, muchísimas gracias muchachos.